Su micrófono. Hola, sí, ya estoy acá. Ahora escuchamos. Bueno, pues las luchas políticas de los mayores y las mayoras en la defensa de los derechos como pueblos indígenas de Colombia, a partir de la ley de origen y el derecho mayor, pues hablar de los adultos mayores desde Colombia exige, por supuesto, es la concepción de la vejez como una etapa de dependencia, asistencia, de vulnerabilidad, sí, pero también desde los pueblos indígenas y en numerosas comunidades afrodescendientes, la persona mayor constituye una autoridad de la memoria, del territorio, de la palabra, de la espiritualidad y de la continuidad colectiva. Por ello, la defensa de los derechos de los mayores y las mayoras indígenas no puede limitarse a ese derecho individual. Debe comprender el derecho colectivo a existir, a gobernarse, a conservar el territorio, a transmitir la memoria, a ejercer la autonomía y participar en las decisiones que determinan el futuro de sus pueblos. Esta perspectiva obliga a dialogar entre los derechos humanos contemporáneos, el constitucionalismo colombiano y los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas. Y entonces vemos cómo esta ley de origen y el derecho mayor en los pueblos ancestrales de Colombia contempla la vejez como autoridad y no como simple carga para un gobierno. En la concepción occidental moderna, el derecho suele comenzar con el Estado. En los pueblos indígenas ocurre algo diferente. La norma tiene raíces anteriores al Estado y se encuentra vinculada al territorio, a la comunidad, a la naturaleza y a la memoria. La normativa colombiana reconoce esta realidad en el decreto 1953 de 2014, que establece que los territorios indígenas pueden gobernarse conforme a la ley de origen, derecho mayor y derecho propio. La propia jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de un pluralismo jurídico en el cual estos sistemas normativos dialogan con el ordenamiento nacional. Esto tiene una consecuencia profunda para el reconocimiento de los mayores y las mayoras. El mayor indígena no es simplemente una persona que ha alcanzado determinada edad, es portador de conocimiento, es memoria histórica, es autoridad cultural, es transmisor de la lengua, es guardián de las prácticas territoriales, es consejero de las nuevas generaciones. Por eso la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, ha reconocido expresamente a los sabios, sabias, mayores y mayoras como portadores de conocimiento tradicionales y como personas que orientan espiritualmente y culturalmente el ejercicio del gobierno propio. Y así es como vemos en las posesiones presidenciales en Colombia ya una tradición en donde quien ha quedado de presidente va y visita en la Sierra Nevada de Santa Marta a nuestras comunidades ancestrales, a los Cogi, a los Ogua, a los Arhuacos, a los Cancuamos, y tienen un diálogo muy espiritual y muy propio y profundo para darle ese nuevo avance al país. Y aquí aparece una ruptura también epistemológica porque envejecer no significa perder capacidad, significa dentro de muchos sistemas ancestrales acumular autoridad y responsabilidad colectiva. De la protección individual, entonces pasamos al derecho colectivo de los pueblos y Colombia avanzó jurídicamente al reconocer el carácter pluriétnico y multicultural del Estado en la Constitución de 1991, que abrió la posibilidad de comprender que los pueblos indígenas no son simples beneficiarios de políticas públicas, sino sujetos colectivos de derecho. El artículo 246 constitucional reconoce la jurisdicción indígena y el derecho de los pueblos a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial conforme a sus propias normas y procedimientos. En consecuencia, cuando hablamos de autonomía y capacidad jurídica de las personas mayores indígenas, debemos formularnos la siguiente pregunta y es, ¿puede existir verdadera autonomía individual de un mayor
si un pueblo pierde autonomía territorial, cultural y política? Pues no, definitivamente no, porque la autonomía del mayor indígena se encuentra vinculada a la autonomía del pueblo y la capacidad jurídica del individuo se encuentra relacionada con la capacidad colectiva de la comunidad para conservar sus instituciones, sus autoridades, sus territorios y sus conocimientos. Los mayores y las mayoras frente al envejecimiento global. En la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, las personas mayores, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 255 de 2020, establece un paradigma basado en dignidad, autonomía, independencia, igualdad, participación e inclusión social. Pero para los pueblos indígenas necesitamos ir más lejos. Necesitamos hablar de un derecho intercultural a la vejez digna. Ese derecho debe incluir la participación política de los mayores, transmisión de conocimientos ancestrales, protección de lenguas, participación en el gobierno propio, protección territorial, acceso a la salud culturalmente pertinente, conectividad y alfabetización digital sin pérdida de identidad, seguridad económica, protección contra el abandono y reconocimiento de los mayores como autoridades sociales y culturales. La inclusión digital, por ejemplo, no puede consistir solamente en enseñar a un mayor indígena a utilizar un teléfono celular. Debe permitir utilizar la tecnología para preservar su lengua, registrar la memoria oral, defender su territorio, comunicarse con otras comunidades y participar en las decisiones políticas nacionales. La experiencia afrodescendiente también va de la mano con esta experiencia étnica de memoria, territorio y resistencia. Y una reflexión semejante debe hacerse al respecto con nuestras comunidades negras, también afrocolombianas, raizales y palenqueras. La Ley 70 de 1993 reconoció derechos relacionados con la propiedad colectiva, identidad cultural, prácticas tradicionales y desarrollo de las comunidades negras como grupo étnico. Aunque la Ley 70 no constituye específicamente un estatuto de las personas mayores, ofrece también una plataforma jurídica desde la cual comprender el papel de los mayores afrodescendientes, la memoria colectiva, las prácticas tradicionales. Y esto no sobreviven si desaparecen quienes las conocen, las practican y las transmiten. Por eso una política integral de envejecimiento en Colombia debe incorporar la perspectiva indígena y afrodescendiente. No podemos diseñar políticas para los mayores sin escuchar a los mayores. Entonces vemos cómo también en esta discusión entra otra dimensión internacional en donde, por ejemplo, la segunda administración de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se han producido medidas importantes en materia de seguridad económica y atención a veteranos y personas mayores, y ha sostenido públicamente que busca proteger todo este social security frente al fraude, pero en 2025 además se aprobó una legislación que amplió la deducción tributaria para personas de 65 años, según la propia administración, y buscó reducir la carga fiscal de la mayoría de los beneficiarios, pero parece una paradoja, ¿no?, que merece una atención académica, y es que el Estado puede ampliar determinados beneficios económicos y simultáneamente profundizar políticas de seguridad y militarización también, que es lo que estamos viendo en nuestros territorios. Entonces, es importante hacer una precisión aquí, y es que la pregunta que nos lleva económicamente para saber si estamos siendo responsables como Estado hacia las personas, ¿no? Y es que si están siendo utilizados entonces como un instrumento de la política de seguridad, nuestros adultos mayores también, ¿no?, que posteriormente llegan a la vejez, ¿no? ¿Cómo es que esto se está produciendo, ¿no? Y obviamente esto tiene que tener componentes de dignidad, de atención integral, de salud, de pensión, de reconocimiento, de trayectoria, de participación social. Y Colombia, con el subsidio de asistencia de la dignidad que ha tenido también el programa de Colombia Mayor, que constituye una de las principales políticas de protección económica para las personas y mayores sin pensión, que subió de 80.000 pesos, 30.000
30 dólares, digámoslo así, a 225,000 pesos mensuales, que serían 75 dólares. Posteriormente, el programa, claro, se amplía en este Fondo de Prosperidad Social, pero que ahora se ven beneficiados muchas más personas, casi 1 millón de personas, y pasan a 3 millones de personas, pero que con este nuevo gobierno y estas nuevas políticas extranjeras también pretenden reducir todas estas ayudas, subsistencias que se le dan a los adultos mayores, ¿no? Y es un cambio importante que no se debe, del cual no debemos dejar que retrocedan nuestras políticas, que se empobrezcan nuevamente como receptores de caridad, sino como con ese reconocimiento de sujeto de derecho, de protección social y dignidad económica. Entonces, existe ese nuevo debate en el que nuevas propuestas dentro del nuevo gobierno establece esta nueva discusión en donde pues pretenden que no hay, decir que no hay presupuesto cuando sí se ha dejado una vigencia futura establecida del gobierno anterior, inmediato anterior, y que cubre todo este año, ¿no? Entonces, tenemos que también preguntarnos qué es lo que está pasando, por qué las situaciones se convierten nuevamente a lo que no queremos llevar a nuestros ancianos, a nuestros mayores, a nuestros adultos, sino que garanticemos ese derecho a la vejez digna, que no dependa solamente del gobierno de turno. Y bueno, para terminar, entonces, quería comentar que nosotros tenemos una lideresa indígena muy importante que lucha todos los días como senadora de la República, y es Aida Quilcue, quien pertenece al resguardo indígena del Cauca, y que ella misma se ha determinado como la nieta de uno de nuestros grandes héroes también indígenas, que fue el señor Quintín Lame, quien fue víctima de estos despojos de tierra en nuestro territorio, en el Cauca. Y entonces vemos como ella fue candidata a vicepresidente dentro de la fórmula presidencial del ex candidato Iván Cepeda, y que sigue siendo ella entonces senadora para nuestro pueblo, para Colombia y para la defensa de nuestros adultos ancestrales también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora Carla Fayad, por su ponencia. Contamos con su presencia en nuestros próximos eventos. Saludos cordiales.